Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Tulio Lopera. Yo soy estudiante de octavo semestre de microbiología. Yo les voy a presentar los dos talleres de aseguramiento de la calidad y buenas prácticas como parte entonces de la evaluación. Lo primero que les voy a hablar entonces es acerca un poco del primer taller. Entonces, pues para dar cumplimiento a esto, yo seleccioné la institución Bioreferencia. Bioreferencia es un laboratorio clínico y de diagnóstico que tiene presencia en diferentes sedes de Medellín, en barrios como El Tesoro, Laureles, Belén y también en algunos municipios cercanos como Río Negro. Dentro de este proceso, entonces, lo que hice fue seleccionar alguna de la información misional disponible. Si bien busqué tanto misión como visión, no encontré una definición muy clara que tuvieran ellos para cada uno de estos apartados. Ellos hablan o dan una definición que podríamos considerar como la misión, en donde ellos dicen: nuestra razón de ser es darte calidad de vida. Desde hace 15 años trabajamos para brindarte el mejor servicio desde una dimensión más cercana, amigable y humana para generar un espacio de confianza. Si bien ellos no lo engloban como una misión, es, digamos, lo más cercano que se puede encontrar dentro de su página web. En cuanto a la visión, sí, pues hice como una búsqueda muy extensa en toda su página web, traté de contactarlos por correo electrónico, sin embargo, no fue posible darle claridad a este punto. En cuanto a la política de calidad, ellos expresan lo siguiente: nuestro compromiso con la excelencia comprende la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios y clientes, el mejoramiento continuo de los procesos, recurso humano idóneo, tecnología óptima, resultados oportunos y confiables, y el cumplimiento de la normativa vigente. Eh, Considero que fue una definición muy clara, o pues que ellos lo dejan, por así decirlo, como muy bien enmarcado dentro de toda su página web, dentro de todo el desarrollo web con el que ellos cuentan, porque es muy fácil de encontrarlo para los diferentes clientes que estén interesados en este laboratorio. Luego entonces tenemos el portafolio de servicios, donde ellos definen lo siguiente: Bioreferencia brinda el servicio de laboratorio para todo tipo de exámenes clínicos de control especializados basados en la excelencia profesional, óptima tecnología y servicio ágil y humanos que nos hacen líderes en el diagnóstico clínico. Ellos mencionan entonces que dentro de todo este portafolio de servicios hay una gran cantidad de, de pruebas y de análisis que ellos realizan, que están englobados en las siguientes acciones o en los servicios o en los siguientes servicios: toma de muestras a domicilio y en diferentes sedes, laboratorio clínico de referencia, unidad de seguridad de salud empresarial y exámenes de laboratorio. Dentro de esto entonces están implicados diferentes análisis, diferentes procesos que engloban desde los análisis clínicos hasta análisis moleculares, pero que también cuentan con un importante apartado para esta unidad de seguridad de salud empresarial, donde ellos tienen soporte o brindan soporte y asistencia para diferentes actividades, pues como puede ser entonces la realización de pruebas moleculares, pues más actualmente en el contexto de SARS-CoV-2, pero también para otros tipos de análisis laborales que permitan entonces tener una vinculación directa con algunos clientes más particulares. Dentro de estos clientes entonces encontramos médicos o clínicas, hospitales y más relacionados con laboratorios clínicos, directorios médicos y algunas unidades empresariales, principalmente a quienes prestan estos servicios que les comentaba anteriormente. Acá encontramos entonces algunos de aeronáutica y aviación, donde se encuentran empresas como EasyFly, empresas como Copa Airlines y otros, y también el sector privado, como es esta marca de ropa, que en este momento se me olvida el nombre. Bueno, disculpen ustedes, prestan servicio para diferentes empresas privadas. Bueno, lo que tenemos acá entonces es un mapa de proceso sugerido de lo que podría ser dentro del proceso que realiza Bioreferencia. Digo que es un mapa de proceso sugerido, pues porque es basado en las actividades que ellos realizan y en las diferentes entes que ellos definen como claves para todo este proceso. Tenemos entonces desglosado de acuerdo a aquellos procesos operativos o procesos misionales que ellos realizan, que corresponden entonces a su quehacer diario, y algunos procesos tanto estratégicos como de apoyo que contribuyen y favorecen entonces el cumplimiento de cada uno de estos procesos misionales. Tenemos entonces en la cabeza a cada uno de los clientes interesados en los servicios prestados por este laboratorio, donde encontramos médico, IPS o particulares, empresas, hospitales y demás clientes que ya se han mencionado. Y como uno de los procesos operativos principales que lleva a cabo esta institución es la toma de muestras en sede o a domicilio, acompañado de la preparación de exámenes y la asignación de citas. En este proceso entonces se ve, digamos, reflejado también otros procesos como son la atención al cliente y las políticas de seguridad y la gestión de calidad que ellos realizan, ya que influye directamente sobre este proceso. Y a su vez también está apoyado por algunos procesos como es la comunicación con el paciente, la compra de insumos, materiales y reactivos y, por otro lado, también con la información de pago, facturación, contabilidad y contabilidad de la organización, donde están influyendo entonces otros entes, tanto humanos como tecnológicos, que favorecen la realización de este proceso operativo. Luego entonces tenemos
que como parte de este proceso operativo seguiría la oferta del servicio de análisis clínico de biología molecular, que son las principales actividades que realiza este laboratorio, que se ve influido entonces por diferentes procesos estratégicos, como es la atención al cliente y principalmente la garantía de un ambiente laboral y un espacio de trabajo ameno, tanto para los analistas como para las personas que prestan el servicio. En este caso, entonces, es un espacio o un ambiente que cuenta con las suficientes características de infraestructura y de personal para que se pueda realizar el tipo de análisis que allí se llevan a cabo. Además, es un proceso que está apoyado por la contratación de personal capacitado y de personal idóneo y de personal que está debidamente pagado o que tiene una remuneración acorde a sus conocimientos y acorde al servicio que prestan para que este proceso se pueda llevar a cabo de la mejor manera. Luego tenemos entonces la realización de estos análisis o de estas pruebas como proceso operativo y que se ve apoyado por procesos como la garantía de un ambiente adecuado y igualmente por la seguridad del paciente y los procesos de gestión de calidad, que son procesos estratégicos que podríamos considerar claves para que estas pruebas puedan ser válidas y para que estos resultados puedan ser realmente informativos para el paciente o para el cliente o para el médico o demás entes implicados. Y por otro lado, tenemos que es apoyado por procesos de compra de insumos, materiales y reactivos, pero también por procesos de contratación para contar con el personal adecuado. Por último, tenemos entonces que como otro de los procesos operativos claves dentro de esta línea es la verificación de reportes, la preparación de resultados, la notificación de eventos y el control del proceso de entrega de resultados, que acá podemos ver cómo entonces es un proceso que es apoyado por em, procesos estratégicos como la seguridad del paciente, como la gestión de la seguridad del paciente y de la calidad, y como los procesos de atención al cliente, y que se apoya muy fuertemente de toda esta organización contable que se tenga en la institución y de la comunicación con el paciente. Y finalmente vemos cómo confluyen todos en un último proceso que consideraríamos entonces como la emisión final del resultado, donde se le comunica al cliente el reporte o el resultado de cada uno de los procesos realizados dentro de este eh, marco de procesos que se llevan a cabo en la institución, en donde confluyen entonces cada uno de los procesos y de los entes que hacen parte de los procesos operativos, procesos de apoyo y procesos estratégicos. Finalmente, entonces, tenemos una caracterización de los diferentes procesos que se llevan a cabo en este laboratorio. Tenemos un ejemplo de este proceso que es un análisis de biología molecular en la detección del virus SARS-CoV-2 por RT-PCR, en donde podemos considerar como proveedores a diferentes entes en este caso. Inicialmente el médico y la IPS como proveedores de una entrada que puede hacer la orden médico, al cliente particular que pueda estar entonces reemplazando esta orden médica por una solicitud, una casa comercial, distribuidores autorizados de reactivos para que se pueda llevar a cabo todo el proceso, contratistas o personas encargadas de recursos humanos para la contratación de personal idóneo, cualificado para poder trabajar en biología molecular y garantes de la calidad analítica, ya que es un proceso que requiere ser avalado por el Ministerio de Salud para que se pueda dar correctamente la detección del virus y que se pueda tener un resultado confiable. Dentro de las diferentes entradas que tenemos, contamos entonces con una orden médica o con una solicitud particular. En este caso puede ser entonces para realizarse la prueba por motivo de viaje, por motivo de sintomatología, por motivo de enfermedad. También tenemos como entrada la toma de muestra que se realiza en este caso, que es un hisopado nasofaringeo. Tenemos también los insumos reactivos o insumos necesarios para la toma de muestra y para la realización del proceso. Y tenemos, por otro lado, los equipos necesarios para que se lleve a cabo todo este proceso analítico que implica entonces una detección molecular. Como proceso, entonces, tenemos la detección del virus que nos va a generar, primero, un resultado, bien sea en términos de positividad o en términos de cuantificación, dependiendo de la metodología, podríamos considerar entonces que puede tenerse estos dos tipos de resultados y finalmente que haya una interpretación de este resultado. Esta interpretación de este resultado va acorde a la validez de las corridas analíticas con las que se cuente, si es un resultado que, es, que tiene alguna validación con un control interno, que está realmente apto para ser entregado al paciente. Y finalmente, el cliente va a ser el paciente que tenga la sospecha de la enfermedad o el particular que tenga un requisito de esta prueba para viajar o para ingresar a algún país o alguna cosa. Y finalmente las EPS o el Instituto Nacional de Salud para hacer un seguimiento, ya que es un evento de interés en epidemiología. Otro de los procesos entonces que tenemos aquí caracterizados es la toma de muestra a domicilio. Este es uno de los procesos que realiza esta institución y acá entonces contamos como proveedores médicos o IPS que son encargados de hacer la solicitud, clientes particulares o distribuidores de insumos médicos
necesarios para realizar este proceso de toma de muestras, transporte, que es un proveedor acá muy importante. Consideramos entonces el transporte como un proveedor debido a que facilita o permite entonces que se dé esta toma de muestras a domicilio, y un contratista que contrata no solamente, bueno, contratista o personal de recursos humanos encargado no solamente de contratar el personal apto para que lleve a cabo el proceso de muestras, sino que también esté capacitado y que tenga un entrenamiento de campo para poder llevar a cabo la toma de muestra en domicilio. Finalmente, como entradas, tenemos entonces la orden médica, el protocolo de toma de muestras, que debe considerarse como una entrada importante acá, ya que al ser a domicilio se deben considerar algunas particularidades, como es entonces tener un equipo de toma de muestras mucho más flexible, que te permita entonces llevar una mayor cantidad de cosas por si llegas a necesitar, por si cuando llegues al campo te encuentras con una situación que debas resolver. Igualmente los insumos y elementos de bioseguridad, tener una cobertura en todas las áreas geográficas en las que se ofrece la toma de muestras, y tener una estrategia que responda entonces a todo ese transporte de muestras, en el que se cuente con los equipos necesarios, disculpen acá se me perdió una parte, para la preservación de las muestras y el mantenimiento del microorganismo en caso tal de que sea necesario. Como salidas entonces es la entrega de muestras óptimas con unas condiciones preanalíticas óptimas para que puedan ser procesadas las muestras, que haya un control de estas condiciones, ya que no solamente se debe entregar la muestra, sino que también se debe considerar como parte importante que haya un buen registro de la temperatura, de los tiempos de toma de muestra y de envío y de recepción, ya que estamos considerando entonces cuál es esa historia analítica que tenemos, cuál es ese proceso, cómo se lleva a cabo todo ese proceso, y que tengamos el récord de todo este tipo de información. Y finalmente, tenemos como cliente diferentes instituciones o particulares, como puede ser el paciente o un cliente particular, un laboratorio clínico, una IPS a la cual se le presta un servicio, una EPS, o el mismo analista que requiere entonces de la muestra para poder continuar con el proceso. La continuación de este trabajo, tenemos una descripción de procesos. En esta descripción de procesos lo que tenemos es 5 pasos o 5 em, partes importantes del proceso post-analítico, en donde contamos entonces con la confidencialidad de los datos, datos e información del cliente, formato de entrega de resultado, tiempo de entrega y reporte epidemiológico. Estos procesos o, digamos, estas situaciones que están implicadas en el proceso postanalítico, se los voy a ir explicando uno por uno, comentándoles pues, como desde qué abordaje se tiene en cuenta. Por ejemplo, para la confidencialidad de los datos, tenemos en cuenta que una de las formas en las que puede fallar este proceso es cuando no hay una codificación correcta de los datos del cliente, cuando hay errores en esta codificación, pero también cuando hay una vulnerabilidad de los sistemas de información que permitan entonces que se pierda la confidencialidad. Esto tendría un impacto ya que podría generarse una entrega a un cliente equivocado, porque habría una vulnerabilidad hacia el tratamiento de datos o hacia modificación de estos reportes, ya que no habría, se estaría perdiendo esa cadena de custodia de la información y sería lábil a que otra persona pueda manipularla. Podría haber una exposición de los clientes. Eso es muy importante porque en algunos casos se requiere mantener la confidencialidad para los análisis, o muchos clientes requieren mantenerse en la confidencialidad para cualquier tipo de análisis. De esta manera, esto podría generar un efecto bastante severo para el cliente, que podríamos catalogarlo como 8. Esta, este evento o este proceso podría deberse entonces a que haya una vulnerabilidad en los sistemas de información y que hayan errores en la codificación de estas muestras. Podría ocurrir muy eventualmente, es realmente, podríamos considerar que es difícil de que suceda, ya que debe haber diferentes actores controlando el proceso constantemente, y para que esto se pueda evitar o para que esta falla pueda prevenirse de algún modo, se debe implementar entonces, o pues algunas funciones, algunas tareas que favorecen es la revisión de la codificación al momento de ingresar el proceso analítico, el proceso preanalítico, el proceso postanalítico, que haya una entrega segura del resultado, es decir, que estamos utilizando plataformas que sean verificadas por el cliente, como puede ser su número de teléfono, su correo, de forma presencial. Y esto podría detectarse muy fácilmente, ya que son errores que el cliente podría notar fácilmente o que nosotros mismos podríamos darnos cuenta durante el procesamiento. Algunas de las acciones que ayudarían a reducir la ocurrencia de estos eventos podría ser el mejoramiento y evaluación del programa de seguridad del paciente y de los sistemas de información, ya que deben ser sistemas que consideremos cerrados, en donde nuestro equipo sea el que tenga el total control de qué es lo que entra, quién se entera y qué es lo que está pasando. Y el responsable sería entonces microbiólogo o analista, coordinador del laboratorio clínico y el coordinador de las actividades de calidad. Es muy importante que las personas que están en la cabeza o que están al mando del laboratorio clínico sean las encargadas de este proceso, ya que es un proceso clave
a todos los demás procesos que se realizan. Disculpe. Finalmente, tenemos otro proceso importante posanalítico que solamente aplicaría en algunos casos, como es el reporte epidemiológico. Acá puede fallar en que haya un reporte en el periodo epidemiológico que no corresponde, en caso de que sea un evento que deba notificarse semanal o que deba notificarse inmediatamente o de forma mensual, o que haya un evento, que haya un reporte de un evento mal catalogado, mal clasificado. Esto implicaría entonces que haya un evento mal notificado, pues como conclusión tendríamos que podría ser un evento mal notificado, un evento mal clasificado o un evento incompleto. A nivel epidemiológico, esto puede generar una gran desinformación y puede retrasar incluso acciones epidemiológicas que se deban tomar en un caso. Por lo tanto, la severidad de este efecto para el cliente, que podría ser, que podríamos considerar como cliente acá, tanto EPS como IPS, como incluso entidades gubernamentales como Ministerio de Salud o Instituto Nacional de Salud, sería una severidad un poco alta de 6 y que podría ser causado porque hay un desconocimiento de los periodos de notificación o por errores al momento de realizar el reporte en la plataforma del sistema de vigilancia. Finalmente, algunos de los controles o los procedimientos que ayudarían a que este proceso no suceda es la verificación, bueno, a que estos errores no sucedan, es la verificación del cumplimiento de los procesos de reporte, es decir, que se esté reportando en el periodo que es, de la forma que es y con la clasificación o categorización del caso que se deba. Finalmente, tenemos acciones recomendadas como es tener un calendario o tener estrategias de reporte socializadas de acuerdo a cuáles son los eventos de interés que se deben estar reportando constantemente y que todo el encargado del proceso conozca esto. Acá entonces tendríamos como responsables diferentes eh, personas, como podría ser el microbiólogo, el médico, el microscopista o cualquier persona que esté encargada del reporte epidemiológico en la institución. Bueno, como segunda parte de esta socialización del taller, entonces, tenemos el segundo taller, en el cual tenemos primeramente un caso relacionado con la seguridad del paciente. En este caso, lo tenemos situado en el banco de sangre, que sucede el día 3 de marzo, donde se selecciona un donante como donante de plaquetas. Esto sucede a las 2:03 de la tarde, donde se instala el kit en la máquina de aféresis con el fin de dar inicio al proceso. La máquina inicia el cebado de cámaras y tubuladoras, no se presenta ninguna novedad. Posteriormente, la máquina muestra que el kit se encuentra íntegro en la totalidad del estuche. El proceso comienza a las 2:15, no hay novedad, y al minuto 55, es decir, a las 3:10, cuando el proceso alcanza el 80%, la máquina da una alarma de fuga en la centrífuga. Esto indica entonces que se ha detectado humedad en el sensor y se procede a parar el proceso, donde se evidencia que hay sangre dentro de la centrífuga que proviene de la donación. Cuando entonces el microbiólogo se da cuenta de este proceso, decide terminarlo, con la alarma presentada ya no se pueden retornar los hemocomponentes al donante y se indica al donante no volver a donar en 3 meses. Pues ya estaba el 80% de la donación. Al ver lo sucedido, el donante expresa que se siente mareado y cuando se evalúan los signos vitales se encuentra una presión sanguínea de 90/48, por lo que es necesario entonces hacer una intervención en el paciente que consiste en canalizar y pasarle una solución salina de 500 centímetros cúbicos. Luego entonces de estabilizar al donante, el microbiólogo y la persona encargada de la calidad técnica inspeccionan la máquina y el estuche con el que se estaba realizando el proceso para conocer cuál fue la causa de esto. Y encuentran que en el cinturón que va en la centrífuga hay un pequeño orificio que deducen fue aumentando de tamaño a medida que fue pasando la cantidad de sangre y avanzó el proceso, que finalmente fue lo que generó la fuga. Cuando indagan, se dan cuenta que el microbiólogo eh, pues manifiesta que se encontraba solo atendiendo los procesos de selección de donantes y el proceso de aféresis, ya que otro microbiólogo que se encontraba en ejercicio estaba atendiendo una plasmaféresis de otro paciente y que cuando se instaló el estuche para la donación, este tenía otro donante en proceso, 2 más para evaluación, por lo que hizo una inspección muy rápida y muy superficial y no alcanzó a ver ninguna falla en este. Finalmente, pues como último reporte de este proceso, tenemos que el donante se recupera satisfactoriamente, se le dan recomendaciones y dado que la donación no se terminó y se perdió el sistema cerrado, se descarta este proceso y la máquina debe ser enviada para mantenimiento. Tenemos acá entonces un ejemplo del reporte de este caso, en el cual pues denominamos al donante de plaquetas como Fernando Herrera. Esto sucede en el banco de sangre y este proceso está relacionado, o esta situación está relacionada con un dispositivo médico, que en este caso es el equipo para donación de plaquetas o para el proceso de aféresis. Esto entonces genera un desenlace leve en el paciente que requiere una intervención médica. Clasificamos este evento entonces como un evento adverso prevenible, donde algunas de las barreras y defensas físicas que encontramos son, primero, que hay un daño en el cinturón que va a la centrífuga en el equipo de aféresis, y como una de las defensas, pues para este proceso es que hay alertas del equipo al momento de detectar la fuga.
como una de las barreras tecnológicas es el defecto en el kit o en el equipo adquirido en el banco de sangre para la donación de plaquetas, y pues como una de las defensas importantes es que se haya detectado la fuga. Finalmente, como una de las barreras humanas es que hay una revisión pobre del kit de aféresis debido a que el microbiólogo encargado tenía un sobrecargo de trabajo por un alto número de pacientes y un alto número de funciones que cumplir. Dentro de las acciones inseguras que observamos en esta situación, es primero que hay una revisión muy pobre del equipo y del kit de aféresis y que hay un sobrecargo de los dos microbiólogos encargados, ya que hay una mayor cantidad de pacientes de los que pueden atender en el tiempo en el que están. Algunas de las omisiones que podríamos considerar es la revisión detallada del kit y del equipo, ya que, como lo expresa el microbiólogo, no pudo hacerlo detalladamente. Algunos de los factores que contribuyen entonces a que este proceso suceda son la mala calidad en el material de los insumos y los equipos que lleva bueno, la mala calidad de los insumos, y uno de los factores que contribuye a que se pueda detectar es que el equipo lleva a que se den alertas o que se produzcan estas alarmas que nos indican que el proceso está fallando. Dentro del equipo de trabajo contribuye entonces que hay un alto flujo de pacientes en un corto periodo de tiempo que hace que los dos microbiólogos sobrecarguen su disponibilidad. En cuanto a los factores individuales, contribuye que no hay una revisión adecuada del equipo y que la revisión eh, es poco rigurosa, aun cuando se sabe que es relevante para todo este proceso. Y finalmente, también contribuye todo esto ambiental de que son dos microbiólogos, pero es una gran cantidad de pacientes, lo que genera un sobrecargo en las actividades. En cuanto a las decisiones gerenciales y los procesos organizacionales que se deben tener en cuenta o que podrían favorecer entonces a que este proceso no ocurra, es la definición del tiempo de chequeo de los kits y de los equipos del proceso de donación, es decir, distribuir de forma inteligente qué tiempo se cuenta para estos procesos dentro de la eh, donación de un paciente, después donación de un individuo, mientras que un individuo se encuentra en donación, con qué tiempo se debe realizar este chequeo, y que haya una capacitación tanto en términos del tiempo, en que la capacitación sea lo suficientemente extensa para dejar claridad y que la capacitación sea lo suficientemente clara para que el personal quede capacitado técnicamente para que se pueda cumplir con cada una de estas tareas en el tiempo destinado. Como plan de acción, entonces, lo primero que se realiza es el manejo del paciente que sufre el evento adverso o el incidente, que debe ser realizado por médico, microbiólogo o por profesional de enfermería. Acá entonces podríamos encontrar que confluyan varios de estos, como el médico y el profesional de enfermería o el médico o el microbiólogo, dependiendo pues, del nivel de complejidad con el que se cuente en el banco de sangre. Estaríamos entonces que esto sucede al mismo momento en el que se identifica el evento adverso. También tenemos otra acción, la revisión del proceso para identificar cuáles fueron las fallas en el mismo. Esto es como un proceso de autoevaluación y de aprendizaje que debe ser realizado por el microbiólogo y el líder de calidad, que sucede el mismo día, 3 de marzo. Y finalmente, el mantenimiento del equipo para evaluar si hay un cumplimiento de los estándares de calidad en el proceso y puede ser reinstaurado, puede ser reincorporado nuevamente. Esto debe ser realizado por un ingeniero y se debe realizar posterior a que suceda el evento, pues porque se debe identificar primero cuál es la falla para poder realizar la corrección. En términos del seguimiento y la verificación, este plan se encuentra implementado y de esta forma damos cierre, damos terminación a la situación. Bueno, ahora tenemos algunas situaciones que están asociadas con tecnovigilancia o reactivo vigilancia, y vamos a ir asociando cada una de estas para saber a qué corresponde. Tenemos en este primero una situación que ocurre en 2010 en Francia. El incremento de la tasa de rupturas de prótesis mamarias PIP generó una alerta sanitaria por parte de la agencia francesa AFS-SAPS, actualmente ASN. Esta situación entonces está relacionada con tecnovigilancia. En el siguiente tenemos en el proceso de flebotomía, el personal encargado reporta el hallazgo de partículas extrañas impregnadas en las paredes internas de la mayoría de los tubos con gel, con fecha de vencimiento 2020-03 y con fecha de vencimiento 2020-05. En el momento no se tiene claridad de esta inconsistencia. Acá estaríamos hablando, eh, disculpen ustedes, acá en error. Acá no estaríamos hablando de reactivo vigilancia, estamos hablando de tecnovigilancia, ya que es un proceso, o bueno, que es un reactivo que, bueno, disculpen, no es un reactivo, es un insumo que utilizamos para el proceso de flebotomía, pero que no está relacionado directamente con un reactivo para uso diagnóstico, sino que está relacionado con un insumo que utilizamos para este proceso de flebotomía. Bueno, es otra situación. Colombia, un paciente se realiza pruebas, la detección de antígeno prostático durante 5 años mediante el uso de prueba rápida con un valor de 3 nanogramos por decilitro, luego una prueba cuantitativa con un valor de 14 y con otras pruebas clínicas donde se diagnostica cáncer de próstata. Luego se realiza prostatectomía y control
del antígeno sérico prostático con resultados mayores a 14 nanogramos y se realiza una comparación con el último resultado de pruebas rápidas y se mantiene en 3 nanogramos por decilitro. El médico tratante realiza entonces el reporte de un evento adverso por un falso negativo. Entonces, acá estaríamos considerando un evento adverso no prevenible porque no teníamos conocimiento entonces del funcionamiento del equipo y que estaría entonces relacionando tanto los eventos de tecnovigilancia para la vigilancia de estas pruebas rápidas como pruebas diagnósticas y relacionado también con el programa de seguridad del paciente. Otra situación entonces, en la bolsa de algodones aún sellada se puede observar insecto del tamaño de un grano de frijol, estaríamos hablando entonces de tecnovigilancia. Se presenta aguja para flebotomía con bisel despicado, nuevamente estaríamos hablando de tecnovigilancia, ya que estaríamos hablando de estos insumos utilizados para la práctica o para un proceso. Tenemos controles de calidad del equipo de hematología, valores por fuera de los rangos informados por el fabricante. En este caso estaríamos hablando de reactivo vigilancia, ya que son reactivos que se utilizan específicamente en el proceso analítico. Otro de los ítems que tenemos es que se observa desviación positiva con los ensayos de bilirrubina directa y bilirrubina total después de la calibración con varios lotes del calibrador químico. Estaríamos hablando entonces de una situación de reactivo vigilancia porque estaría implicado el calibrador químico. Finalmente, tubos con citrato de sodio marca Tanco no llenan hasta la marca, lo que ocasiona pérdida de la relación muestra anticoagulante. Nuevamente estaríamos hablando de tecnovigilancia porque son insumos o equipos médicos que se utilizan para el proceso preanalítico. Algunas de las definiciones operacionales que tenemos acá entonces relacionadas a situaciones son las siguientes. Y tenemos un caso y posteriormente lo clasificaremos con qué tipo de definición está más acorde. Doña Aura se lleva el día 15 del 02 del 2020 a cirugía de cambio valvular aórtico. Durante este procedimiento, con la finalidad de aumentar la temperatura, se irriga el campo quirúrgico con solución salina caliente. Esta se vierte en un recipiente de aluminio que se encontraba ubicado en los pies del paciente por encima de la ropa quirúrgica. Al fin del procedimiento y al descubrir a la paciente, se encuentra una quemadura de primer grado en miembro inferior izquierdo y una de segundo grado con flictema en miembro inferior derecho. Se realiza curación, se le coloca sulfaplata y se deja el sitio cubierto con gasa y vaselina. Posteriormente se cubre el vendaje con tela. Es trasladado a cuidados intensivos y se explica el evento al momento de entregar al paciente. En este caso entonces estamos hablando de un evento adverso, ya que genera un daño en el paciente, y un evento adverso prevenible, ya que debió haber sido controlado tanto la temperatura como los materiales que se utilizaban para que no surgiera esta situación en el paciente. Tenemos entonces este siguiente caso, paciente de 15 años de edad a quien se le va a practicar cirugía programada que requiere anestesia general, sin antecedentes quirúrgicos o alérgicos. Al administrarle la anestesia general presenta hipertermia maligna y fallece. En este caso estaríamos hablando de un evento adverso no prevenible, incluso un evento adverso grave, ya que desencadena entonces en la muerte del paciente y pues no se tenía conocimiento previo sobre esta condición preexistente en el paciente. Don Horacio fallece durante una intervención quirúrgica realizada para trasplantarle el hígado. Se estableció que de no practicarse la operación hubiera fallecido en un corto plazo debido a que tenía una enfermedad hepática terminal. La preparación quirúrgica, la cirugía y la anestesia se realizaron de acuerdo a protocolos establecidos y en el momento de la cirugía se presenta una hemorragia severa y un trastorno de la coagulación previsible pero no evitable que ocasionó el fallecimiento. En este caso, estamos hablando entonces de una complicación de un proceso quirúrgico que pues de antemano se sabe que tiene una gran cantidad de riesgos implicados y que no es prevenible de ningún modo y que es un proceso, digamos, asociado a, a lo que se espera que suceda durante la cirugía del paciente. Finalmente, don Guillermo, paciente que se lleva a cabo revascularización miocárdica el día 21 de enero, al momento de salir de circulación extracorpórea, se solicita una unidad de plaquetaféresis que el médico tratante le había reservado previamente. Previo a la aplicación, la enfermera de turno realiza verificación, encontrando que el formato de entrega del componente sanguíneo tiene otro nombre, el cual coincide con la unidad entregada, pero no con los datos del paciente, motivo por el cual se suspende el procedimiento y se informa de inmediato al banco de sangre. En este caso, estamos hablando entonces de un incidente, ya que no se genera ningún tipo de daño al paciente, el proceso se puede detener y se puede, digamos, como dar solución sin necesidad de que esto tenga algún efecto en el paciente. Bueno, esto es toda la socialización de estas dos actividades. Muchas gracias.